Dios les bendiga a todos. Ya estamos en el día número 134 del plan de lectura de la Biblia en un año. Y hoy vamos a estar leyendo Esdras capítulo 5 al capítulo 7. Así que busca tu Biblia y vamos a orar para comenzar con la lectura de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío. Te damos todo honor, te damos toda gloria a ti, Señor amado. Gracias, Señor amado, por las fuerzas que nos das, porque nos permite, Señor, disfrutar este tiempo en tu palabra, Dios mío. Meditar en tus promesas, Dios mío, deleitarnos en ti, en tus grandezas, Señor. Sigue hablando a nuestras vidas a través de este plan de lectura, Señor. Padre, sé tú, Dios mío, llevándote toda distracción en esta hora, Padre, y dándonos la sabiduría, el enfoque, la retentiva, Señor. Padre, el hambre y la sed, Dios mío, para seguir estudiando tu palabra, Señor, y que podamos, Dios mío, poner esta palabra por obra en nuestra vida, Señor, porque reconocemos que tú nos estás hablando, Señor, y que diariamente recibimos la enseñanza tuya, Señor. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores de la misma. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que leemos Esdras capítulo 5 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó la casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al tiempo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén,
y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro había sido dada orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la edificación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés.
También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Capítulo 7. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo,
100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Gloria al Señor. Mira, amado, hemos leído Esdras capítulo 5 al capítulo 7. El capítulo 4 había terminado, dejándonos saber que la obra había cesado. Pero ya cuando leemos el capítulo 5 vemos que el Señor envió al profeta Ageo y al profeta Zacarías para que ambos hablaran a todos los que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios. Y es que entonces cuando reciben palabra de parte de Dios por medio de los profetas, ahí es que Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, Josué o Jesúa, ¿verdad?, comenzaron entonces a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y dice que con ellos los profetas de Dios les ayudaban. O sea, que quiere decir que los profetas no solamente hablaron de parte de Dios, sino que también estaban activos también ayudando en la obra del Señor. Pero, ¿verdad?, podemos decir, pero ¿qué palabra fue esta que ellos recibieron? Quiero buscarlo por aquí en el libro de Ageo. Estoy buscando por aquí. Estoy pensando en los libros de los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Jonás, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo. Ok, vamos. Libro de Ageo. Yo quiero que veamos ese capítulo 1. Gloria a Dios. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Me estoy adelantando porque más adelante vamos a leer el libro de Ageo, pero quería hacer este paréntesis. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal a saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Gloria al Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y yo llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce,
sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Gloria al Señor. Y luego entonces Ageo le dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amado, lo leí rapidito, porque es que es importante que nosotros sepamos que mientras se está desarrollando acá el libro de Esdras, vemos que también por ahí, ¿verdad?, va Nehemías, y también por ahí va Ageo, ¿verdad?, esta profecía que le da Ageo, gloria al Señor. Así que es bien interesante que lo veamos, que le está diciendo, ustedes dicen no es el tiempo de edificar, pero yo les estoy diciendo, por eso es que toda la bendición está detenida. Por eso es que siembran mucho y recogen poco, y el jornal lo echan a saco roto. Por eso es que llamé sobre ustedes la sequía. Por eso es que no están viendo la bendición de Dios, porque han dejado la obra. Entonces, amados, ciertamente la oposición se va a levantar. Y quizás por un tiempo, ¿verdad?, va a ser de tropiezo, pero nosotros nos tenemos que levantar. Yo no puedo dejar de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer por miedo. Yo no puedo dejar lo que Dios me mandó a hacer por la oposición, por la guerra, porque es que la oposición siempre va a estar. O sea, que vemos que Dios les está hablando y les está dando una palabra para que vuelvan a edificar. Pero dice que no solamente Ageo, también Zacarías estaba dando una profecía. La diferencia es que la profecía que está dando Ageo era como estímulo a que volvieran a la construcción del templo. Sin embargo, las profecías de Zacarías iban directamente a la condición espiritual de ellos. Porque, amado, cuando nos olvidamos de la obra de Dios y nos olvidamos de la casa de Dios y nos enfocamos en nosotros, en nuestras casas artesonadas, eso era lo que decía. Y él decía, ustedes están pendientes a sus casas artesonadas y mi casa está desierta. Están pendientes a lo suyo, están pendientes a sus intereses propios, o sea, se han llenado de egoísmo. Ya han perdido el primer amor, ya han perdido la pasión desde el principio. Y es ahí, ¿verdad?, que vemos que no es que Dios estuviera solamente pendiente a la construcción de un templo. Dios estaba pendiente a su pueblo, a su vida espiritual. Y entonces cuando la vida espiritual del ser humano decae, decae todo lo demás. Porque ya entonces la obra de Dios la tienen en poco. Ya entonces se olvidan de la obediencia. Ya entonces Dios habla y ellos no hacen caso. Por eso es que esta palabra, esta profecía es para darles ánimo, pero también para despertarlo. ¿Qué decía Ageo? Que despertó Dios el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y despertó el espíritu del pueblo. Mira, amado, cuando miramos el libro de Esdras, lo que estamos viendo es lo mismo. Y Dios despertó el espíritu, ¿verdad? Y Dios puso en su espíritu, ¿verdad?, en el caso de Ciro, y luego entonces también despertó el espíritu de los que iban a regresar. Y parece que aquí como que en la oposición se durmieron y Dios vuelve nuevamente y despertó el espíritu, ¿verdad? Es algo que vemos continuamente en este capítulo, un despertar espiritual. Eso es lo que está diciendo. Dios está tratando con este pueblo y con sus líderes, y aún, ¿verdad?, con los reyes, ¿verdad?, que son los que están dando estas órdenes. Dios está tratando con ellos espiritualmente, en su espíritu. Gloria a Jesús. A su nombre sea la gloria. Así que vemos, amados, que ciertamente los profetas ayudaron en la obra. Los gobernadores persas cuestionan quién los autorizó a reconstruir. Entonces ahora se pusieron a enviar cartas y a avisar y a preguntar, ¿verdad?, qué fue lo que pasó aquí, quién les dijo a esta gente que podían reconstruir. Pero entonces ellos, ¿verdad?, están llevándolo a que busquen dónde está el decreto, ¿verdad? Ellos dicen que ellos tienen la autorización de Ciro el Grande, pero busca en los documentos, busca allí a ver si está esa carta que ellos hablan, que verdaderamente dice si se autorizó.
Y esa carta la lleva a cabo Tatnai al rey Darío. Pero el pueblo siguió trabajando, a pesar de que todavía Darío no había contestado a esta carta. Ellos siguen trabajando en la reconstrucción. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que Dios habla. Dios siempre va a utilizar a la gente para hablarnos. Dios nos habla a través de la palabra, Dios nos habla en visiones, nos habla en sueños, habla a nuestro espíritu, pero Dios también utiliza, ¿verdad?, esos instrumentos de Él para hablarnos. Y aquí estaba utilizando al profeta Ageo y al profeta Zacarías, pero lo habló para despertarlos, les habló para motivarlos, les habló para que volvieran nuevamente a poner manos a la obra. Y vemos que la obediencia a Dios debe ser más fuerte que el miedo. Por eso es que no podemos dejar que el miedo nos impida ser obedientes al Señor. Nosotros nos debemos a Dios. Y si yo estoy haciendo la obra de Dios y se levanta el enemigo, se levanta una amenaza, yo creo 100% que Dios va a pelear por mí, que Dios me va a defender, que Dios va a poner su mano, porque Él fue el que me mandó a llevar a cabo esta obra y en el camino Él se va a encargar de suplirme lo necesario y de ayudarme y de pelear mis batallas si es necesario. Pero no podemos dejar que el miedo sea más importante y sea más valioso que la obediencia a Dios. Porque, amado, le estamos faltando a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo no tengo fe para obedecer a su palabra y quizás mi confianza está más puesta en los hombres, o quizás yo estoy dejando que el miedo me detenga de hacer lo que Dios me llamó a hacer, pues entonces le estoy faltando al Señor, amado. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Esdras capítulo 6. Ahí vemos que Darío está respondiendo a la petición de Tatnai y ordena que busquen en los archivos reales y encuentren el decreto original de Ciro autorizado, ¿verdad? Ciertamente, como les comenté, autorizando la reconstrucción del templo. Y ese decreto original está registrado en Esdras 1. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Cuando Ciro lo está autorizando y también está dándole las instrucciones de que le den ¿verdad?, del tesoro real, le den también a ellos para llevar a cabo la obra. Así que Darío le responde a Tatnai: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Incluso lo manda que los gastos sean cubiertos con recursos del reino. Y ellos, ¿verdad?, siguieron hacia adelante. Ahí vemos a Dios peleando por su pueblo en cierta manera. ¿Por qué? Porque el mismo rey tuvo que dar la instrucción. Dio la instrucción y ellos tuvieron que obedecer. Esas personas que quizás querían detener la obra y que estaban haciendo esto con la intención de que la obra no continuara, lamentablemente tuvieron que ver que la obra continuó, mas tuvieron que aportar recursos para esa obra. Así que ya vemos que la obra se termina. Gloria a Jesús. Y dice, ¿verdad?, en el versículo 15, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Gloria a Dios. O sea que tomó unos 4 años para la reanudación de la construcción. Y ellos pudieron terminar la casa de Dios, pudieron terminar el templo, celebraron con gozo en la ceremonia de dedicación del segundo templo y llevaron a cabo sacrificios. También allí celebraron la primera Pascua en el templo y formalmente se restauró la adoración al Señor. ¿Qué podemos aprender de este capítulo número 6? Que Dios pelea por nosotros. Mira, amado, a veces nosotros nos atribulamos. A veces nosotros decimos: mira, Señor, que esta injusticia que están haciendo, mira, Señor, que yo quiero trabajar para ti y hay tanta guerra, hay tantos obstáculos y hay tanto... No, amado, Dios se encarga. Los que se oponían y trataron de dañar, terminaron ayudando económicamente. O sea, se metieron en lo que no era problema de ellos y terminaron ayudando y aportando. En lugar de detener la obra, la fomentaron, la estimularon, ¿verdad? Tuvieron que aportar a ella. Otra cosa que podemos aprender de este capítulo es que la perseverancia da
fruto. Qué importante es que nosotros aprendamos a perseverar, a ser perseverantes. Dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aquí hay que perseverar. Nunca nos prometieron un caminar color de rosa, que todo iba a ser perfecto, todo iba a ser abundancia. Aquí hay que pasar por la necesidad, por la escasez, por las pruebas. Nos va a visitar la enfermedad, vamos a vivir momentos de dolor, pero por encima de todo eso yo tengo que seguir hacia adelante. Eso es perseverar. Perseverar, persistir, insistir, permanecer, gloria al Señor. Y la perseverancia da fruto. ¿Por qué dio fruto? Bueno, porque ellos, para poder reconstruir el templo, tomó tiempo, tuvieron oposición, la obra hasta se detuvo, tuvo que Dios nuevamente, pasaron por un tiempo de desánimo, tuvo que Dios nuevamente despertarlos, animarlos, tuvieron que trabajar muchísimo, tuvieron que hacer mucho esfuerzo, y a pesar de todo lo que se levantó y a pesar de todo lo que aconteció, lo lograron porque perseveraron, y ahí está el fruto. Entonces el fruto de nuestra perseverancia lo vamos a disfrutar si somos perseverantes. Si a pesar de lo que venga en el camino sabemos, ¿verdad? Persistir y seguir caminando. Gloria a Dios. Esdras capítulo 7, vemos que entre Esdras capítulo 6 y capítulo 7 pasan alrededor de unos 60 años, y es ahí que se desarrolla la historia de Esther, ¿verdad? Cómo es que Esther también, ¿verdad?, llega al panorama y se casa, ¿verdad?, con uno de estos reyes persas. Así que comienza hablando de Esdras. Este capítulo 7 ya nos presenta formalmente a Esdras como un escriba y como un sacerdote, y es descendiente, ¿verdad?, de Aarón. Gloria al Señor. Así que años después de la reconstrucción del templo, Esdras recibe autorización del rey Artajerjes I para regresar a Jerusalén con otro grupo de los judíos. Y el rey le da autoridad, le da recursos y apoyo para enseñar la ley de Dios y establecer el orden espiritual en medio del pueblo. O sea que regresó Esdras con una encomienda clara y con una responsabilidad grandísima. Y hay una frase en este capítulo que me gusta muchísimo, amado, y yo, ¿verdad?, una vez prediqué acerca de este tema. Dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. O sea, él comenzó primeramente a preparar su corazón para entender la palabra de Dios, para cumplirla y para enseñarla. Son tres cosas muy diferentes. Son tres cosas distintas, ¿verdad?, pero son parte de nosotros, ¿verdad?, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Una vez prediqué esto acerca de preparar nuestro corazón, y era un culto de jóvenes, y le decía a los jóvenes que hay que preparar nuestro corazón como lo hizo Esdras. Si queremos ser instrumentos de Dios, si queremos, ¿verdad?, ver el propósito de Dios cumplido, tenemos que empezar porque esta palabra nos transforme a nosotros. Luego entonces que nos transforme, la ponemos por obra, y luego que la estemos viviendo y poniéndola por obra, entonces la enseñamos, entonces la predicamos, entonces la compartimos con otros. Pero, ¿verdad?, en todo esto hay un orden. Yo no puedo enseñar algo que yo no vivo. Yo no puedo cumplir algo que yo todavía no he entendido, que Dios no ha tratado conmigo por medio de su palabra. Todo tiene que empezar primeramente por uno, ¿verdad?, recibir esta palabra, para que luego, ¿verdad?, esa palabra, gloria al Señor, pueda obrar, ¿verdad?, en la vida de otros. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo 7? Que hay que preparar nuestro corazón para buscar a Dios. O sea, es algo voluntario. Yo decido hacer la voluntad de Dios, pues yo tengo que preparar mi corazón. Yo tengo que decirle al Señor, Señor, prepara este terreno. ¿Verdad? Cuando usted va a sembrar una semilla, usted tiene que limpiar el terreno, quitarle las malas hierbas, quitarle la piedra, ¿verdad? Si tiene basura, sacarle la basura. ¿Por qué? Porque si yo siembro una semilla en un terreno que está sucio, que está lleno de basura y de piedra, pues entonces cuando esa semilla comience, ¿verdad?, a desarrollarse y empiece a crecer, toda esa basura va a ser obstáculo para que las raíces se formen bien, para que la planta pueda recibir los nutrientes,
para que eso pueda crecer y dar fruto, esa basura va a ser obstáculo. Esas piedras, esas áreas duras, ¿verdad? Por eso es que eso es un mensaje, porque hay que limpiar el terreno para entonces poder sembrar. Yo tengo que preparar mi corazón, que Dios quite toda la basura que a veces hay en el corazón, cosas del mundo, cosas, ¿verdad?, terrenales que nada me aportan. Las piedras hablan de la dureza, de la rebeldía, del orgullo, todas esas cosas que están metidas en el corazón, el rencor, la falta de perdón, el resentimiento, todo eso son piedras que también no permiten que la semilla germine. Entonces hay que preparar nuestro corazón, hay que limpiar el terreno para sembrar la semilla de la palabra. Y ahí entonces esa palabra empieza a crecer en mi vida cuando yo la voy entendiendo, cuando yo voy acompañando esta palabra con oración, con ayuno, cuando yo leo la palabra con humildad y le digo, Señor, háblame, ¿verdad? No leo lo que yo quiero, no leo los capítulos que me gustan, no leo solamente lo que me gusta oír, lo que me habla bonito, no, yo leo la palabra completa porque toda la palabra es palabra de Dios y es Dios el que me está hablando, es para mí, para ti. Pero para eso hay que preparar nuestro corazón, para entender la palabra, para cumplirla. Y una vez yo la esté cumpliendo y yo pueda ser de ejemplo y esta palabra sea una vivencia en mi vida, yo tenga testimonio y credibilidad, entonces yo la enseño, yo la comparto. Gloria al Señor. Pero para eso todo tiene que comenzar con preparar mi corazón primero para buscar a Dios. Otra cosa que podemos aprender de este capítulo es que el conocimiento de Dios te cambia. Por eso es que Esdras no solo estudiaba la ley, la obedecía y la enseñaba. Él fue en un orden, porque es que no hay tal cosa como que me expongo al conocimiento de Dios y sigo igual. Yo le aseguro, amado, que usted no es el mismo que cuando empezamos este plan de lectura. No solamente fuimos expuestos a un conocimiento, sino que hemos visto todas las formas en las que Dios trató con el pueblo. Vamos viendo el carácter de Dios. Esta palabra nos transforma, nos cambia a nosotros. Así que, y una vez terminemos el plan de lectura, ¿verdad? Ya a finales de diciembre, amado, va a haber unos cambios en nuestra vida, va a haber un fruto, porque estamos sembrando esta semilla y todos los días la vamos regando, vamos alimentando, ¿verdad? Esta semilla está poquito a poco creciendo, germinando, pero vamos a ver el fruto en su debido tiempo. Así que no basta con solamente saber la Biblia, hay que vivirla y hay que compartirla con otros. ¿Verdad? Esta palabra, esta verdad que hemos recibido no es para que yo me quede solamente con ella y para mí, sino que como yo amo a mi prójimo como a mí misma y yo he recibido tal bondad de Dios y esta palabra ha tenido un efecto y ha sido de bendición en mi vida, yo quiero que también lo sea para la tuya. Yo no puedo quedarme con este tesoro para mí, yo tengo que compartirlo con otros. Así que los líderes tienen gran responsabilidad. Fíjate que Esdras fue enviado, el mismo rey lo estaba enviando y le dijo, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores y gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado. Pero le está diciendo a él, enseña la palabra, enséñales a otros la palabra, háblales. Gloria a Dios, una responsabilidad tremenda que es enseñar la palabra. Así que es una bendición, amado, pero ciertamente es una responsabilidad. Yo, ¿verdad? No tengo el llamado de Esdras, pero llevando a cabo este plan de lectura de la Biblia, sé que es una responsabilidad. Por eso, ¿verdad? Con mucho amor y con mucha paciencia me siento con la palabra, la leo y no solamente la leo, hago mis apuntes, escribo las cosas que me parecen interesantes, las escudriño, las indago, investigo. Yo preparo, ¿verdad? Mis escritos con lo que voy a compartir, gloria a Dios, porque ciertamente hay que buscar en la palabra. Tengo Biblias de estudios, tengo diccionarios y busco, ¿verdad? Gloria al Señor, para poder aprender más de la palabra y les comparto lo que yo misma voy aprendiendo. Recuérdense que estamos juntos leyendo la Biblia en un año y esto, ¿verdad?, requiere un compromiso y una responsabilidad de parte de todos nosotros, pero estamos sembrando
semilla en buen terreno. Así que sigamos hacia adelante, buscando al Señor en espíritu y en verdad, leyendo la Biblia juntos, y yo sé que el Señor se va a seguir glorificando en nuestra vida. Amén. Así que espero que haya sido de edificación a su vida. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos y a su nombre, gloria. Dios les bendiga.